Ahora sí hay frío. Helada, dirían por allá, por el sureste. Bueno, vamos a informar. Hoy es martes. Tenemos que dar a conocer todo lo relacionado con la pandemia y para eso va a informar el doctor Jorge Alcocer, el doctor Hugo López-Gatell, el general Luis Crescencio Sandoval y Marcelo Ebrard. Vamos a ser breves en esta ocasión porque a las 8 de la mañana van a estar legisladores aquí en el patio central, diputados que han sido invitados porque queremos agradecerles por su apoyo, por su respaldo, por la aprobación del presupuesto que va a ayudar a mucha gente. Ayer hablaba yo de que se benefician de manera directa con el presupuesto aprobado 25 millones de familias, sobre todo la gente más humilde, pobre, hasta la clase media. Y también nos beneficiamos todos, no solo los pobres, sino también los que tenemos más ingresos, todos los ciudadanos, porque esto permite que haya tranquilidad, que haya paz. No olvidemos que la paz es fruto de la justicia. Cuando hay desigualdad, pobreza, cuando se abandonan a los jóvenes, hay frustración y violencia. Por eso es muy importante, no solo por razones humanitarias, que ya con eso sería más que suficiente, sino también para vivir en paz, que haya justicia. Eso es lo que garantiza el presupuesto que se aprobó. Además, esto significa fortalecer el mercado interno, más capacidad de consumo. Cuando la gente no tiene más que para lo básico, y a veces ni siquiera para eso, pues se estanca la actividad económica, no se promueve la actividad productiva, no se promueve el comercio. Cuando hay circulante, cuando la gente tiene recursos, tiene ingresos, pues se beneficia la industria, se beneficia la actividad productiva, se beneficia el comercio. Eso ya está más que demostrado. Por si fuese poco, el presupuesto también contempla financiamiento para obras de infraestructura que son fundamentales. El terminal del aeropuerto de Santa Lucía, Felipe Ángeles, todas las obras del Istmo de Tehuantepec, la rehabilitación de las refinerías, la construcción de la nueva refinería, la compra de la refinería de Shell, que nos va a permitir tener gasolinas, no comprarlas, procesar nuestra materia prima, nuestro petróleo, garantizar que no nos falte el abasto y garantizar que no aumenten los precios de los combustibles. No es para presumir, pero en Estados Unidos, en los últimos tiempos, ha aumentado la gasolina 25%, y en México no. Y lo mismo la luz. Y todo esto es por las obras que se están realizando. El presupuesto contempla el que se siga construyendo el Tren Maya, y en su conjunto estamos hablando de alrededor de 300,000 empleos, directos e indirectos. No se invertía con presupuesto para hacer obras desde hacía mucho tiempo. El gobierno se dedicaba nada más a entregar contratos y concesiones o hacer obras con crédito, con deuda. Ahora no es así. Es presupuesto público, sin deuda, porque no hay corrupción, porque hay austeridad republicana. Entonces todo esto lo entendieron muy bien, lo han internalizado, lo han convertido en convicción los legisladores y nos ayudaron para la aprobación del presupuesto. Es un presupuesto para el bienestar del pueblo. Entonces vamos a tener con ellos un encuentro a las 8 de la mañana y por eso pues vamos a limitar la conferencia del día de hoy. Sin embargo, sí vamos a cumplir dándole la palabra a Eduardo Esquivel y a Marco Olvera, que quedamos pendientes. Empezamos. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Los saludo con el afecto de siempre. Como ustedes saben, seguimos con la actualización del tema de los medicamentos adquiridos por el sector salud para nuestra población y como pueden ver en esta tabla, de acuerdo a la demanda del sector salud, que consta de 1.840 claves, al día de ayer se han liberado 670.081.914 piezas a las 14 instituciones que se anotan en la tabla. En la siguiente lámina se presentan los 53.834.931 piezas entregadas en los almacenes estatales al 15 de noviembre y de las que han sido comprobadas por los estados solo el 61%. Seguimos revisando este punto de la distribución y desde luego hemos tomado algunos cambios por razones de tiempo. En la próxima semana o entrega, como ustedes dicen, les presentaré el reforzamiento de la logística que conduce directamente a la distribución de los medicamentos.
medicamentos. Por otro lado, saben ustedes que COFEPRIS asegura la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos que se compran, y en la tabla que está al último, por favor la siguiente, en abasto de oncológico les informo que en estos días, de 12 y 13 de noviembre, se liberaron por COFEPRIS 94.822 piezas de los medicamentos dacarbazina, vinblastina, vincristina, comprados en Corea, y fluorouracilo proveniente de Cuba. Esto es lo que contribuye al camino de los medicamentos. Muchas gracias. Permiso, presidente. Muy buenos días, secretarios. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Hoy queremos compartir el avance que tiene el programa de vacunación y en particular destacar la continuidad de este programa de vacunación contra COVID después de lo que presentamos en Campeche hace algunas semanas, en donde informamos el haber cumplido la vacunación de personas adultas con al menos una dosis. Vamos a retomar sobre eso y destacar qué es lo que sigue, cuáles son los siguientes pasos y cómo continúa el programa. Si me pasa la primero vamos a dar una actualización. Hoy que estamos en la semana 46 del año, vemos aquí cómo a la semana 44 abrimos con una reducción de 7% en la incidencia de COVID. Estos son ya 16 semanas continuas de reducción. Ciertamente la reducción de esta semana no es tan importante como la ha habido en las semanas precedentes. Y en la siguiente lo que vemos es que la hospitalización se mantiene en tendencia a la baja, con casi 90% de reducción comparado con el punto máximo de ocupación hospitalaria que ocurrió al inicio de enero durante la segunda ola. Pasamos a la vacunación y tenemos que 129.8 millones de dosis de vacuna contra COVID han sido aplicadas. Esto corresponde a 75.5 millones de personas que ya han sido vacunadas. 84% de ellas tienen el esquema completo, 16 son esquemas de reciente aplicación y continuamos hasta completar la segunda dosis en todas las personas adultas. 84% es la cobertura general en todo el país. Hay 6 entidades federativas, como se puede ver en la gráfica, que tienen coberturas todavía por debajo de 80% y son en las que estamos haciendo el mayor énfasis de alcance de cobertura. Lo explicaré en medio minuto. En total hemos recibido casi 165 millones de dosis y eso nos permite ampliar el programa en las direcciones que a continuación mencionaré. Vamos a ver cuáles son los siguientes pasos. La estrategia de vacunación contra COVID-19 continúa. En este momento tenemos que terminar de cubrir las segundas dosis para toda la población adulta. Esto particularmente hay 15 estados, 372 municipios en donde estamos teniendo el alcance de cobertura en las dificultades que implica población dispersa. Destacamos esto, el compromiso ha sido desde el inicio no dejar a nadie atrás, a nadie a un lado, y las poblaciones dispersas es muy complejo llegar a ellas. Hay caseríos, hay comunidades que tienen menos de 1000 habitantes, están muy dispersas territorialmente, pero vamos a llegar, estamos llegando a cada rincón del país. Lo segundo es partir la cobertura en estas zonas rurales. Ha habido personas que de inicio no se quisieron vacunar o de inicio no pudieron desplazarse, por ejemplo, a las cabeceras municipales. Por eso ahora, a partir de brigadas móviles, de convocar en los puntos de atención del bienestar social, vamos a estar vacunando y ofreciendo la vacuna a todas, absolutamente todas las personas. Un tercer elemento son las embarazadas. Destacamos la importancia de la vacunación en embarazadas. En mujeres embarazadas el riesgo de COVID grave es mayor que en mujeres no embarazadas. Lo mismo con la influenza. Entonces volvemos a invitar a las mujeres embarazadas a que se vacunen, a sus médicas y médicos que les atienden del embarazo, que se actualicen en la información. La vacuna contra COVID, la vacuna contra influenza son seguras y efectivas para proteger a la mujer embarazada y a el hijo o hija que está en formación. Lo cuarto es niñas y niños y adolescentes con comorbilidades, que iniciamos la vacunación desde la primera semana de octubre. Hemos recibido muy pocas personas, la estimación es arriba de 1 millón de estas personas y hasta el momento menos del 10% se han acercado a los puestos de vacunación. Insistimos, es muy importante, la comorbilidad también en adolescentes y niños aumenta el riesgo de complicaciones. Hoy comentaremos, abrimos próximamente niñas, niños y adolescentes de 15 a 17 años, aún sin comorbilidades. Este es el elemento nuevo, explicaremos cuál es la lógica científica detrás de ello. Y finalmente, las personas que vayan cumpliendo 18 años, conforme pasen los días y los meses, durante todo 2022, también serán vacunadas según cumplan la edad. Vamos a ver en la siguiente gráfica. Vean ustedes, esta es la mortalidad por 100.000 habitantes. Noten la escala, el tamaño de los números, y en el eje horizontal lo que vemos es edad de 10 hasta 20 años. Es un enfoque a este grupo poblacional. Noten ustedes cómo entre 10 y 14 años la mortalidad es sumamente baja. Desde luego, por debajo de 10 años es aún más baja. Esto ya lo hemos comentado varias veces. A partir de los 15 años hay un incremento de la mortalidad. Ciertamente, en forma absoluta es muy, muy baja, como lo hemos destacado. Pero en comparación de estos dos grupos, de 10 a 14 y de 15 en adelante, aumenta progresivamente la mortalidad conforme aumentan los años de vida. La mortalidad por COVID. Esto se debe a distintos cambios que hay en el sistema inmune de las personas a partir de esa edad y hace que empiecen a ser más susceptibles. Cuando se llega a los 18 años es aún más susceptible y desde luego en el extremo de la vida la mortalidad es bastante mayor. Como lo vemos en esta gráfica, en donde mostramos además la diferencia de tener comorbilidades, es decir, enfermedades crónicas agregadas, diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar y otras, que aumenta significativamente el riesgo de mortalidad COVID comparado con personas de las mismas edades que no tuvieran estas enfermedades crónicas. En verde se ve sin comorbilidad, en el color dorado con comorbilidad.
infertilidad. Y lo que vemos también es que en las distintas edades, en la gráfica se muestra por grupos, desde 12 años hasta 60 y más, aumenta en las personas de mayor edad la mortalidad. Y vean ustedes la gran diferencia de mortalidad que hay entre las personas adultas y las personas adolescentes y niñas. Por esa razón es que hemos enfocado el programa particularmente a personas adultas. Pero ya vamos incorporando, cuando se entrecruzan los riesgos, a las personas que tengan esta magnitud de riesgo. La siguiente, por favor. También, para que la población tenga claridad, existe una preocupación totalmente genuina, totalmente válida de madres y padres de familia sobre el riesgo en sus pequeños. Aquí mostramos la estadística oficial del INEGI sobre la mortalidad en 2020, donde ya está incorporada la mortalidad COVID. En 2020 murieron, desafortunadamente, un poco menos de 9.500 personas de 15 a 19 años. Y de ellas, solamente 249 murieron por COVID. En cambio, por otras causas, de la 1 a la 6, se suman 27 veces más muertes por esas otras causas si las comparamos con COVID. Y esto nos muestra que la mortalidad COVID, el riesgo de morir por COVID en la adolescencia, es muy significativamente menor a otros riesgos muy comunes en esa edad. Esto para que las familias tengan claridad de que no es ni por asomo la causa más importante de complicaciones y muerte en esta edad. Muy distinto a las personas adultas mayores que afortunadamente han sido ya vacunadas. Termino comentando cuál va a ser el mecanismo. Es el mecanismo por el que hemos incorporado a todas las demás condiciones de riesgo. Primero adultos mayores o personal de salud, adultos mayores, también incorporamos a las mujeres embarazadas en mayo pasado y ahora incorporaríamos a niñas, niños de 15 a 17 años que no tengan comorbilidades, adicional a lo que ya está abierto. A partir de este viernes 19 de noviembre abrimos el preregistro en el portal mivacuna.salud.gov.mx. Es importante preregistrarse, eso nos ayuda a planear y después serían abriendo las unidades de vacunación por entidad federativa de acuerdo a estos grupos. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, señor presidente. Continuamos con el informe de distribución de vacunas. Del 25 al 11 de noviembre arribaron a nuestro país vacunas de Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sinovac, Sputnik, un total de 31.404.808 dosis. Adelante. El viernes 29 de octubre se distribuyeron 4.312.760 dosis por vía aérea, 830.740. Se organizaron 2 rutas aéreas para cubrir 10 estados con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Y por vía terrestre, un total de 3.482.020 dosis. Se asistieron a Incania Birmex 7 entidades para recoger sus vacunas y se organizaron 6 rutas de distribución para atender a 15 estados. Adelante. El día jueves 11 de noviembre se distribuyeron 8.432.896 dosis por aire, 1.095.590 dosis. De igual forma, 2 rutas aéreas para cubrir 8 entidades federativas con aeronaves de la Fuerza Aérea. En distribución terrestre, un total de 7.337.306 dosis. 7 entidades acudieron a Birmes a recoger sus vacunas y a 16 entidades se atendieron a través de 6 rutas organizadas con la seguridad de SEMAR, del Ejército y de Guardia Nacional. Adelante, en resumen, viernes y jueves se realizaron el transporte vía aérea de 1.926.330 dosis, por vía terrestre 10.819.326 y el total distribuido 12.745.656 dosis, cubriendo las 32 entidades federativas con 85 escoltas de seguridad, el mismo número de movimientos terrestres, con 22 movimientos aéreos efectuados, con 25 horas de vuelo. El total en general, 2.566 hombres empleados para esta actividad, 255 vehículos y 4 aeronaves. Es todo, señor presidente. Su permiso, señor presidente, muy buenos días. Rápida revisión de la estrategia que por instrucciones del presidente estamos siguiendo. Vamos a tener la 9ª cumbre de líderes de América del Norte. Como ustedes saben, va a ser el día jueves, Washington, D.C. Uno de los temas principales es la cooperación para hacer frente al COVID-19 y la seguridad de los 3 países en materia de salud, que es una de las grandes lecciones de lo que ha sido esta pandemia. Siguiente, por favor. Para enfrentar las consecuencias de la pandemia y prepararnos para el futuro inmediato, ¿de qué vamos a hablar? Trabajo regional para el reconocimiento de todas las vacunas contra el COVID-19 que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud en Estados Unidos, Canadá y México. Acciones conjuntas para proveer vacunas contra el COVID-19 de América del Norte hacia América Latina y el Caribe. Estudio y desarrollo de producción en los 3 países de vacunas para el caso de COVID-19 y para futuras o probables otras enfermedades que podamos enfrentar. El día de hoy voy a recibir en la Cancillería a la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, que hizo el viaje para revisar la agenda conjunta. Vamos a tener reunión bilateral con el primer ministro Trudeau y también vamos a tratar de afinar nuestras posiciones respecto al COVID-19 y el futuro del que estoy hablando. La siguiente, por favor. Como recordaremos, con Estados Unidos tuvimos y estamos muy agradecidos por el respaldo para ventiladores y para vacunas, sean donaciones o préstamos o adelantos de vacunas, y señalar que el día 8 de noviembre, como ya sabemos, se reabrió la frontera a partir de un planteamiento que hizo el presidente López Obrador. Tuvimos un incremento en el flujo de actividades no esenciales, o sea, todas las actividades turísticas, etcétera. Empezamos en 12, luego 20%, 25% y ahora esperamos llegar al 60% para este fin de semana. La que sigue, por favor. Por último, en diciembre del año pasado empezamos a recibir vacunas de Pfizer, como ustedes recordarán, y vamos a llegar aproximadamente a 185 a un año de distancia, 185 millones de dosis, sean producidas en México o importadas a México. Sería cuanto, señor presidente. Vamos con Eduardo.
Buenos días, señor presidente. Buenos días, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Señor presidente, yo le quisiera preguntar, ¿cuántas carboeléctricas o termoeléctricas a base de combustóleo tiene planeado la Comisión Federal de Electricidad para el siguiente año? Esto se lo planteo porque la narrativa de la oposición a la reforma eléctrica que se está proponiendo, hablan de que se va a incrementar el uso del combustóleo, que se va del carbón, que de energías sucias, y esto, pues, México, según estamos investigando en SDP, de combustóleo, del total de la generación de electricidad en México, solo se produce el 2.5% del total con combustóleo, y con carbón es el 4%, que sería en total 6.5% de todo el total, muy diferente a lo que es en Estados Unidos, que tienen 252 plantas carboeléctricas. Aquí en México solo tenemos 3, y esas plantas carboeléctricas producen el 19% de los Estados Unidos del total, y 1% con combustóleo. Esto nos da un total de 852 teravatios en total de energías sucias en Estados Unidos, que es más del doble de toda la producción, de toda la generación de electricidad que tiene México, con todos los privados y la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ese es lo que yo quisiera saber, si hay una propuesta para más termoeléctricas que usen combustóleo o carboeléctricas para la generación pues, si ya tienen programado o no. Sí, hay ya información sobre esto. Por eso se va a iniciar una campaña en todo el país sobre el porqué de la reforma eléctrica, que la gente sepa. Cuando impusieron la llamada reforma energética en el gobierno anterior, la gente no se enteró, no supo de qué se trataba. Lo tengo muy presente porque nosotros estábamos muy preocupados y ocupados para que no se aprobara esa reforma energética, que no se privatizara el petróleo y la industria eléctrica. Llevamos a cabo en 2 meses, recuerdo, como 10 concentraciones, 10 mítines. Creo que estuvimos en 2 meses 5 veces en el Zócalo y no nos los permitían, y también estuvimos en la Avenida Juárez y llenábamos el Zócalo, pero necesitábamos más. No faltó pueblo para detener esas reformas, porque la gente no estaba informada. Como los neoliberales tenían el control absoluto de los medios, pues no se informó al pueblo. Al contrario, se le decía a la gente de que iba a llegar la inversión extranjera a raudales con la reforma energética, que iba a aumentar la producción petrolera, que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz. Toda una campaña en medios, un bombardeo, y llenábamos el Zócalo. Pero la verdad, nosotros queríamos que se llenara todo el centro, como cuando el desafuero, pero no lo logramos porque no había información. Entonces, ese debate quedó pendiente, es una asignatura pendiente, y ahora queremos que la gente se informe, que no haya manipulación, porque estos corruptos sacaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios, y eso lo vamos a aclarar. Ya en el caso del petróleo está demostrado. 110 contratos entregaron de grandes áreas para la explotación de petróleo, en tierra y en aguas someras. Y saben que de esos 110 solo están produciendo 2 de 110 contratos. Si fuese nuestra intención revocar esos contratos, esos convenios, esas concesiones, tendríamos elementos, porque engañaron de que iban a invertir. No invirtieron nada. ¿Qué hicieron entonces con las concesiones? Las metieron al mercado financiero para especular. Y el que ganó una ronda, por ejemplo, cuñados de Carlos Salinas, que tenían una empresa, ganan esa empresa un contrato que les llaman de utilidad compartida. ¿Ustedes creen que se está explotando esa área, ese gran campo petrolero? No, vendieron acciones a un fondo de inversión. ¿Cuánto se ganaron con eso? Pura especulación. Y así todos han vendido, o la mayoría, o especulan nada más. Decían que iban a extraer alrededor de 2 millones, íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios con la reforma energética. ¿Sabe cuánto aportan? 20,000 barriles diarios. Del total de producción, Pemex está extrayendo el 98% del crudo. Un engaño, una estafa, las llamadas rondas, o lo que significó la privatización del petróleo. ¿Por qué no cancelamos esos convenios? Porque no queremos dar elementos para que digan se está expropiando, no se están respetando los acuerdos, no se respeta el Estado de Derecho. No, ahí está, es como un testimonio
a la corrupción. Lo mismo en el caso de la industria eléctrica. Creo que hay una gráfica de lo que él comentaba sobre cuánto se genera con carbón y con combustible en México, con relación a otros países. Quien tiene la gráfica y a lo mejor nos está escuchando es Rocío Nale. Y van a ver la diferencia. En efecto, nosotros nada más tenemos 6.5. la carbonífera de Coahuila. 2 en Coahuila y 1 en Guerrero. Sí, pero la de Guerrero es de combustible y es carbón. Pero las de carbón son las de Coahuila. Y está trabajando una planta solo. Está parada prácticamente todo el complejo. Nada que ver, como tú dices, con lo que producen con carbón de energía eléctrica en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier otro país. Nosotros no tenemos ningún plan para construir plantas que produzcan energía ni con carbón ni con combustible. Es más, estamos ahora invirtiendo para procesar combustible y convertirlo en gasolinas. Para eso es la inversión de 60,000 millones de pesos en Tula, para darle continuidad a una obra que habían dejado inconclusa, una coquizadora. Y esto va a significar menos contaminación, menos uso de combustible y lo que estamos planteando, el plan que se tiene son 3 tipos de plantas, un parque de energía solar en Puerto Peñasco, Sonora, la modernización hasta ahora, porque podemos ampliarla, de 12 hidroeléctricas que se les van a cambiar turbinas y equipos. Y esto va a significar generar más energía con la misma agua, sin contaminar, y además es energía limpia y barata. En eso estamos invirtiendo. Y unas plantas termoeléctricas de gas. Ese es el plan que tenemos. De ciclo combinado, ¿no? De ciclo combinado, sobre todo para la península de Yucatán. Una en Mérida y otra en Valladolid, para atender la demanda de la península. Y ahí se están haciendo una nueva hidroeléctrica, ¿no? En la presa de Santa María, ¿no? Sí, porque nosotros tenemos 60 presas y no todas tienen turbinas para generar energía. Por ejemplo, ya está funcionando la presa Picacho en Sinaloa. Está abasteciendo de agua a Mazatlán, que tiene agua ahora suficiente. Vamos a hacer también un acueducto para llevar agua a otros municipios de Sinaloa, a Concordia, porque esto suele pasar. Ahí está la presa en el municipio de Concordia y en el municipio no hay agua. Entonces nos comprometimos a hacer el acueducto. Esto me tocó verlo también en Chiapas, en Chicoacén, otro poblado que está, donde está la presa de Chicoacén. Eso es Umacinta y no tenía agua en aquel entonces, teniendo el vaso de la presa. Entonces, pero no tienen equipo para generación de energía. Y al instalar los equipos, las turbinas, con esa presa alumbramos Mazatlán, todo Mazatlán. Santa María sí. Ya se está contemplando, no solo para riego, no solo para abastecer agua, controlar las avenidas, sino también para generar energía. Pero tenemos así, repito, 60 embalses que pueden ser utilizados. No hay daño ecológico, porque es un proceso mecánico. Se deja caer el agua y la fuerza del agua mueve turbinas, se genera la energía y sale el agua como entró, limpia. A la salida del agua de las presas hay pescado, hay pájaros. La opción mejor es esa. Incluso mejor que las de ciclo combinado, porque dependen de gas y ahora hay incremento en el precio del gas. Por eso hay problemas en varios países, en Estados Unidos, porque ha aumentado el precio del gas. Si nosotros tenemos esa infraestructura que se construyó a lo largo de muchos años, grandes presas están subutilizadas porque tienen turbinas de hace 40, 50 años. Cambiando nada más el equipo, modernizándolas, tenemos más energía limpia y barata. Ese debe de ser el rumbo a seguir. He estado insistiendo, porque primero era combustible para generar energía. Luego llegan las termoeléctricas y se van quedando en el abandono las hidroeléctricas. Y los técnicos y servidores públicos de las anteriores administraciones se fueron por las termoeléctricas, por el gas. Yo recuerdo que se hizo un complejo y plantas de generación con gas en Manzanillo, al mismo tiempo que compraron gas que iban a trasladar del Perú. Se lo compraron a Repsol en los tiempos de Felipe Calderón, un contrato de 25,000 millones de dólares. Repsol pues no tiene gas, porque en España no hay gas, pero actuaron como intermediarios y fueron a comprarle el gas barato al Perú, y para comprarles el gas en Perú dijeron que ya tenían amarrada la operación en México para que se les comprara el gas de Perú. Entonces se pactó un precio, porque el gas en ese entonces en Estados Unidos tenía un precio muy elevado y el gas de Perú resultaba más barato. ¿Qué pasa? Que como a los 3 años
se cae el precio del gas en Estados Unidos. Cuando empiezan con lo del fracking, empiezan a extraer más gas, se cae el precio del gas. Entonces cancelan el proyecto de Perú y de ahí surgen los famosos gasoductos con la mentira de que iban a construir 12 grandes termoeléctricas y necesitaban gas. Pues no hicieron las termoeléctricas, pero sí compraron el gas a precios elevadísimos. ¿Qué ha venido pasando hasta hace un año? Por eso los expertos hay que escucharlos de manera precavida, no creerles todo. Hace un año los expertos decían que no había ningún problema, que no iba a aumentar durante mucho tiempo el precio del gas en Estados Unidos. Pues se equivocaron, ya está aumentando. Entonces, en México, nuestra opción para la autosuficiencia, para que no padezcamos, debe ser el diversificar las fuentes de generación de energía, no depender de un insumo, sino de varios insumos y darle prioridad al agua, a las hidroeléctricas, a la infraestructura que se construyó desde hace mucho tiempo, pero muy especialmente durante el gobierno del presidente López Mateos. Se hicieron las grandes presas en el país, se invirtió en Ciernillo, en Michoacán, fue en ese entonces, Malpaso, en Chiapas, fue de ese entonces, y otras más. Entonces, ahí están esas obras de infraestructura, lo que requieren es modernización. El cambio de turbinas no significa mucho tiempo, no es algo muy complejo y ya se tiene el agua, que es el insumo principal. Entonces, no sé si encontraron. A ver, ¿no tenemos México? Sí. ¿Y cuál es el carbón? Este es carbón y este es gas natural. A ver, México, nada más. No es una aclaración. Sí. Sí. ¿Y este es carbón? No. ¿Esta qué es? Combustóleo. Sí, pero no veo la hidro. Es esta. Así estamos. A ver, pon Alemania nada más. Así como aleatorio. A ver, Estados Unidos. Esto lo vamos a ir informando para que cuando se decida el Congreso la discusión, el análisis, la aprobación de la iniciativa, pues los ciudadanos tengan más elementos, para que no sean nada más los legisladores, sino que la gente sepa qué van a aprobar los legisladores o qué van a rechazar los legisladores. Entonces no tienen de qué preocuparse los que están preocupados por que va a ser... No, nada, absolutamente. No va a haber... No hay ningún plan para crear plantas que se alimenten con carbón o combustóleo. No existe ningún proyecto con ese propósito. Y sí está el proyecto de hacer menos combustóleo en la refinería de la coquizadora para que no tengamos combustóleo. Estamos también modernizando las refinerías, que eso significa equipos nuevos, no contaminantes, para mantenernos de acuerdo a la norma. Ya manifesté que vamos a modernizar 12 hidroeléctricas y el parque solar en Sonora. Ese es el plan, básicamente. Y pues el programa de reforestación más importante del mundo, que no les gusta a los ambientalistas y menos a los traficantes de influencia. Pero esta es la realidad. Qué bien que lo planteas, porque ayuda a aclarar mucho. Sí, nomás una cuestión. Estaba viendo lo del combustóleo, sí, efectivamente se está produciendo más, pero el combustóleo no solo sirve para generar energía eléctrica, también se exporta, México exporta a Estados Unidos, en septiembre fueron 194,000 barriles diarios, porque es muy demandado por las refinerías de Estados Unidos que están con petróleo pesado para hacer diésel o asfalto, que tiene más valor agregado. Y pues le agradezco mucho, señor presidente, toda la... Sí, no al contrario, muy bien. Ahora, Marco. Señor presidente, buenos días a los integrantes del gabinete. Presidente, quiero hacer una iniciativa migrante. Su pasada presentación en la ONU con respecto a bienestar para el mundo, para apoyar a más de 750 millones de personas que padecen hambre. Estuve visitando varios migrantes en el estado de Nueva York y además tengo comunicación con diversas asociaciones, tanto de California, Chicago y diversos estados de la Unión Americana. Entre 1940 y 1945, Estados Unidos sufrió una debacle en cuestión de mano de obra y como consecuencia muchos mexicanos fueron
fueron a parar allá a trabajar y les llamaron con el nombre de braceros. Yo no estaría de acuerdo con ese término. Posteriormente, el histrión Ronald Reagan, y después presidente de los Estados Unidos, hizo un gran empuje con la cuestión migratoria. Otorgaron green cards, residencias permanentes y apoyando siempre a los migrantes. En el gobierno de Barack Obama, en el primer mandato de 4 años, fue el gobierno que expulsó a más migrantes, con 2.7 millones de migrantes, apoyado por el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Muchos mexicanos están pugnando para que haya una reforma migratoria. Sin embargo, yo creo que no va a haber una reforma migratoria porque tendría que entrar en cabildeo, obviamente, el Congreso, tanto de republicanos como de demócratas. La iniciativa, presidente, es que estos líderes de migrantes que están en los Estados Unidos, he tenido conversaciones con ellos y le queremos hacer un planteamiento. Hay muchos mexicanos que ya los alcanzó la vida, los alcanzó los años, el trabajo. Muchos de ellos están, lo voy a decir, están pidiendo apoyos económicos en las calles. Es gente que trabajó 40, 30 años en los Estados Unidos y que ha servido a las donaciones porque allá pagan impuestos y además mandan remesas. El año pasado, durante una pandemia, se alcanzó un récord de 40.600 millones de dólares. Ahora están por alcanzar o rebasar 50.000 millones de dólares. La propuesta es de que su gobierno los apoyara para que pudieran regresar al país estos migrantes mexicanos, para que tengan por lo menos un buen morir o por lo menos alcancen los años de vida que les restan en sus aldeas, en sus pueblos. Pero que además antes de que regresen al país, que los incluyera dentro del padrón de bienestar, para que tuvieran un apoyo como los que viven aquí en México, de los de 60 y más, porque lo van a necesitar. Muchos de ellos mandaron todos sus ahorros a México en apoyo a sus familias. Y en México no tienen nada, no son ni de aquí ni de allá. Entonces quisiera ver si apoyaría esa propuesta, presidente, cómo se trabajaría. Obviamente los cónsules y el embajador pues tendrían que entrar en un trabajo arduo para tener un padrón de estos migrantes que están allá. Y dirán que cómo los van a traer. Pues tenemos aviones de la Fuerza Aérea, de la Marina, que se pueden traer esos migrantes, porque a veces no tienen ni siquiera tampoco para pagar el boleto en un viaje comercial. ¿Qué le dice a esos migrantes, presidente, que usted los llama héroes vivientes, pues muchas veces aquí en la mañanera? Pues nosotros desde luego que los apoyaríamos. Si ellos desean regresar, si ya son personas mayores que quieran regresar a sus pueblos, a sus comunidades, nosotros les ayudaríamos. ¿Cómo? Pues otorgándoles créditos, más que nada apoyos para vivienda. Si ellos consiguen un terreno o un familiar, un hijo, hija de los que están acá, tienen un terreno o donde viven es un solar grande y pueden darles un espacio, nosotros les ayudamos para que construyan su casa. Y también se les incluye en el programa de la pensión. Que además no serían millones, presidente, porque la pensión que se le otorga a las personas mayores de 60 y más fluctúa. El año pasado, desgraciadamente, muchos perdieron la batalla contra el COVID. Se redujo algunas personas inscritas en el padrón, otros ingresaron porque ya cumplieron con la edad, porque les beneficia para ese programa. Entonces, yo creo que el dinero de las arcas públicas del país sí alcanza, presidente, y yo soy partidario de que mejor se le entregue a la gente pobre que a las ratas de cuello blanco. Sí, eso se podría hacer y nos podemos comprometer a eso. La vivienda. Okay. Vivienda, o sea, su crédito de vivienda, que aunque parezca contradictorio, no es crédito, es un apoyo. Se da una cantidad determinada para mejoramiento, para ampliación y también para construcción de vivienda. Tenemos un programa para gente humilde, para gente pobre, que se ha ayudado a miles, millones de personas ya en vivienda. Entonces, eso se puede. Si tienen una parcelita y todavía hay fuerzas, que además saben del campo y les gusta, porque eso es vida también, pueden participar en el programa Sembrando Vida. Si un familiar les da 1 hectárea, 2 hectáreas, ya se inscriben y reciben su jornal mensual para sembrar. Y lo tercero es la pensión, que va a ir aumentando, sí. Y ya para el 24, pues ya va a alcanzar para la comida. Se va a tener garantizada la comida del adulto mayor, que eso me llena de satisfacción. Por eso tomamos la decisión de ir incrementando para que en el 24 se garantice mínimo la alimentación. Si es una pareja de adultos mayores, pues van a tener garantizada su comida. Pero ¿cómo le haríamos con los migrantes que están en Estados Unidos? ¿Cuál es el compromiso de usted para empadronarlos o qué instituciones por ejemplo, estarían comprometidas? Que quienes están ayudando allá se pongan de acuerdo en los consulados y que le voy a pedir al secretario de Bienestar que nos presente un plan. Correcto, presidente. Para que se dé a conocer aquí y si allá se inscriben, ¿sí?, de que quieren regresar, de que están en condiciones, los traemos. Como tú lo dices, con los aviones de la Fuerza Aérea. Se vienen a sus pueblos, con su gente, con su familia. Pero hay otra cosa que quiero también plantear, que lo hago aquí porque no lo puedo tratar tan abiertamente en Estados Unidos, por respeto a la soberanía de ese país. Yo creo que ningún presidente
ha hecho un compromiso más profundo en beneficio de los migrantes que el presidente Biden. Él se comprometió 10 millones. a 11 millones, a regularizar la situación de 11 millones de migrantes. Nosotros vemos muy bien esa decisión y estamos conscientes, como tú lo acabas de plantear, que no depende solo del presidente. Solo opina. Depende del Congreso, depende de que esta iniciativa sea apoyada, respaldada por el Congreso, por legisladores del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Si el presidente Biden presenta la iniciativa para la regularización de los 11 millones de migrantes, nosotros vamos a estar atentos, pendientes, dándole seguimiento, tomando nota de la postura que asuman los legisladores de un partido y de otro. Ojalá y haya unidad. Pero si legisladores de un partido bloquean esta iniciativa, nosotros lo vamos a señalar en su momento, de manera respetuosa. Lo vamos a dar a conocer desde aquí, de que un partido, sus legisladores, no ayudaron a algo que es justo, humanitario, porque hay millones de mexicanos que viven, trabajan desde hace años en Estados Unidos, que han aportado mucho al desarrollo, al engrandecimiento de esa nación. Entonces merecen ser tratados con justicia. No deben de olvidar los legisladores de Estados Unidos y deben de tenerlo muy presente nuestros hermanos migrantes, de que hay 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. Nada más para que tengan una idea, la segunda comunidad hispana más numerosa es la de Puerto Rico, y son 5 millones. Y la tercera, todo también nuestro respeto, es la comunidad cubana, 4 millones para 38. Abismo. Y resulta que, haciendo valer sus derechos, su libertad, los hermanos cubanos que viven en Estados Unidos tienen mucha influencia política. Estoy hablando de ciudadanos cubanos-estadounidenses. Pues así hay millones de ciudadanos estadounidenses mexicanos que deben estar atentos y tener dos objetivos, solo dos: defender a los mexicanos y defender a México, actuando con respeto a las leyes de Estados Unidos, del país que les da albergue, que les da la oportunidad de salir adelante, y al país que también ayudan, contribuyen con su trabajo. Entonces, lo del asunto migratorio va a contar con nuestro apoyo, la iniciativa del presidente Biden. Y no es que en el Congreso no la aprobaron los legisladores de un partido. No va a quedar así. Cuando menos lo vamos a decir aquí en la mañanera, ¿no? Sí, claro. Presidente, si me permite rapidísimo, dos preguntas para sus funcionarios, el secretario de Relaciones Exteriores y Hugo López-Gatell. Secretario Marcelo, en la reciente visita del presidente, 2.500 personas salieron a las calles enfrente del edificio de la ONU para apoyar al presidente. Ayer dijo que pues la ultraderecha y los conservadores les faltaron asesores porque decían que se habían pagado $100 por ir a apoyar al presidente, pero también le faltó agregar al presidente que los 8 o 7 personas integrantes de Frena fueron los que agredieron verbalmente a los compañeros que apoyaron su presencia en la ONU, y nuevamente pues Televisa, TV Azteca, Univisión, Telemundo, pues no lo publicaron, no dijeron nada. Pero yo quisiera saber, canciller, además de los 47 países que ya se sumaron para la propuesta del presidente, ¿cuántos países más se han agregado? Y si usted ha entrado en un cabildeo con el resto del mundo para que esta iniciativa tenga un mayor eco a nivel mundial. Sí, con mucho gusto. Bueno, el discurso del presidente López Obrador motivó ese día un muy largo debate. Es decir, el número de países que se inscribieron fue el que acabas de mencionar ese mismo día, en cuanto conocieron el planteamiento, más allá de los que son miembros permanentes o no permanentes del Consejo de Seguridad. En síntesis, la instrucción que nos dio el presidente es presentar en la semana que inicia el día 22 de noviembre, o sea, la próxima semana, presentar ya el documento conceptual con los detalles correspondientes a todos los países representados en Naciones Unidas. En este momento tenemos interés ya de más de 100 países de participar o de formar parte o de aportar a este plan. Lo más relevante, la relevancia de hacer un planteamiento de esa naturaleza en el Consejo de Seguridad, cuando se lleva muchos años asumiéndose que la situación que el presidente planteó, así es, esa es la situación habitual, la normal, no se debe ya discutir, ya lo sabemos. Entonces, un llamado ético de ese calado, de esa profundidad, pues, por supuesto que generó un gran interés en muchos países, y vamos a presentar ese plan, y desde luego aquí estaremos informando a los países que vayan a participar o que decidan participar en respaldo a la iniciativa del presidente. Gracias. Y al doctor Hugo López-Gatell, viene en Europa, algunos países, algunos medios de comunicación ya están divulgando que Europa vive una cuarta ola de COVID-19. En México, muchos medios de comunicación ya están, digamos, como buitres, porque pareciera que les fascina de que a México le vaya mal y que muchas personas pierdan la batalla contra el COVID. Está también, por supuesto, el tema de la influenza. No sé si en México estamos preparados, si llega esa ola con el tema de la vacunación, que obviamente ayuda mucho. Gracias, Marcos, por la pregunta. En breve, sí, efectivamente, la
pandemia de COVID, como hemos comentado desde hace casi 2 años, desde que empezó, tiene fluctuaciones. A veces sube, a veces baja, las famosas olas, y esto ocurre de manera distinta en cada región del mundo, en cada continente, o en cada subcontinente, o incluso en cada país. Países que tienen mucha conexión de transporte de personas o intercambio de bienes pueden sincronizar sus epidemias por este flujo de personas, pero no necesariamente donde empieza a propagarse en un lugar se sigue como una ola todo el mundo en forma uniforme. Y eso se ve en la sincronía que hay en ese sentido. Respecto a México, siempre hemos dicho, mientras cualquier país del mundo tenga la epidemia, también México o también cualquier otro país que ya haya tenido un control parcial. Por eso es tan importante terminar de controlar la epidemia en todo el mundo, lo que nos lleva directamente a las vacunas. Por eso es tan importante vacunarse, hay que vacunarse. La vacunación ha demostrado ser, además de segura, muy efectiva, reduce la mortalidad, el riesgo de hospitalización, el riesgo de COVID grave en más de 85-89%. Es una reducción muy sustancial. Vacunándose se está más protegido. Es importante también alcanzar altas coberturas de vacunación, por eso es importante que en todos los países se logre. Y eso nos lleva a la situación mundial. Es muy importante lograr la equidad en la distribución de vacunas. Hay regiones del mundo que tienen todavía rezagos impresionantes y no han tenido acceso a vacunas. Y eso nos va a llevar a ir teniendo mayor estabilidad en la epidemia de COVID. Es probable que durante todo 2022 sigan altas y bajas en distintas partes del mundo. Finalmente, en México, con la experiencia acumulada, la capacidad de reconversión hospitalaria, en todo momento tenemos esa posibilidad, reexpandir el número de camas COVID si es que fuera necesario en caso de que hubiera un resurgimiento. La pandemia se puede acompañar de otras enfermedades epidémicas como la influenza, particularmente en estos meses desde octubre hasta marzo, y por alguna razón que ha sido afortunada, en México, al igual que en todo el hemisferio norte, ni en la temporada 2020-2021, ni en la actual, hasta el momento, hemos visto que exista alta intensidad de la influenza. Nada garantiza que permanezca así, pero hasta el momento no hay prácticamente actividad de la influenza. De todos modos, llamamos a vacunarse contra la influenza. Esto lo empezamos el 3 de noviembre y estará presente la vacunación contra influenza. Llamamos a vacunarse a las personas en mayor riesgo, incluyendo las embarazadas. Gracias. Pues ya, porque nos están esperando los diputados, diputadas y diputados y ya tenemos que terminar. Informarles de que mañana la reunión de seguridad y la conferencia la vamos a dar en Cancún, en Quintana Roo. Vamos a llevar a cabo allá la reunión de seguridad y también la conferencia. El jueves, pues no vamos a tener, ni el viernes, porque salimos a Estados Unidos. Están invitadas al desfile militar, el 20 de noviembre, el sábado. Va a ser un gran desfile para recordar la revolución. Como se hizo la revolución, a caballo y en ferrocarril. Y van a escenificarse a caballo las fuerzas revolucionarias, los zapatistas, los villistas, los carrancistas. Nos va a recordar mucho lo que fue ese gran movimiento transformador que permitió el que se llevara en México un gobierno, se inaugurara la etapa de gobiernos con el propósito de hacer justicia social, porque eso no existía en el Porfiriato. No se hablaba de justicia social, no existía eso. Entonces, la justicia social empieza a mencionarse y a llevarse a la práctica, a convertirse en realidad después de la Revolución Mexicana. Puede parecer una cosa menor, pero es muy profunda. Fue una gran transformación, beneficio del pueblo, de los campesinos, de los obreros, de la mayoría de los mexicanos. Entonces, no olvidar eso, porque nuestra historia nos aporta mucho. Cuando no se conoce bien nuestra historia o no se le da su lugar, se buscan ejemplos del extranjero y se olvida la importancia que ha tenido nuestra historia patria. Nada más imaginen en dónde hay dirigentes como Hidalgo, como Morelos, como Juárez, como Villa, como Zapata, como Madero, como el general Lázaro Cárdenas. Los hay en otros países, pero tantos como los héroes nuestros y tan extraordinarios. ¿Cuántos dirigentes nuestros dieron su vida por causas justas? Entonces es extraordinaria la historia de México, nuestro pasado glorioso. Entonces hay que estarlo exaltando, recordando, saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Entonces el sábado nos vemos y les invitamos también al patio. Ya ven que hay mucho frío aquí, allá no. Nos vemos entonces.